Hola, bienvenidos a la charla de esta semana. Vamos a comenzar una nueva serie a la que le he dedicado mucho tiempo para discernir personalmente qué significa y cómo podemos aplicarla a nuestras vidas. Y se trata del estudio de los primeros seguidores de Jesús, conocidos como los discípulos. Ahora bien, no se trata solo de un grupo de hombres, también había un grupo de mujeres que viajaban con Jesús. Así que vamos a analizar todo esto en su conjunto y vamos a ver qué lecciones podemos aprender sobre nosotros mismos y sobre Dios y sobre seguir a Jesús. Porque creo que, si lo piensas bien, los primeros discípulos luchaban con entender la magnitud de todo lo que es Jesús. Y espero que esto nos dé un poco de esperanza y consuelo a nosotros mismos, porque no es fácil estar en este movimiento en el que literalmente intentamos alinear nuestras vidas de una manera que refleje la vida de Cristo. Seguimos viviendo en un mundo en el que nos distraemos, nos enfrentamos a muchas cosas, tenemos miedos y preocupaciones, pero creo que esta serie nos ayudará a entendernos un poco mejor a nosotros mismos. El título de esta charla es: ¿Puedes nombrar a los primeros 12 discípulos de Jesús? Durante estas últimas semanas se lo he preguntado a varias personas, desde expertos que enseñan la Biblia hasta aquellos que son nuevos en la fe. ¿Y saben qué es lo que ha pasado? Ni una sola persona pudo nombrar a todos los 12 discípulos en el momento. Y yo te miraría y te diría, no creo que yo hubiera podido hacerlo tampoco. Bueno, hay algunas cosas que podemos aprender incluso de eso, que van a señalar algunas verdades que podemos aplicar a nuestras vidas. Aquí es donde quiero que entiendan que todos estamos en un viaje para descubrir por nosotros mismos cómo ser más como un discípulo y luego alguien que va a ser enviado. Llegaré a eso un poco más adelante. Así que aquí vamos. Te voy a retar, si estás viendo esto ahora mismo, a que pauses el video y quiero ver si, sin mirar y sin hacer trampas, sin revisar notas, ni la Biblia, ni Internet, ni ChatGPT, ni nada, pueden, entre todos, si están viendo esto en una reunión en casa o si lo están viendo solos, pueden nombrar a los 12 discípulos. Muy bien. Tiempo fuera. Pausa. Mira si puedes hacerlo. Bien, estoy seguro de que ese fue un ejercicio divertido. Y voy a comenzar esta charla simplemente enumerando a los 12 discípulos cuya elección oficial y formal se encuentra en el libro de Lucas 6, 12, 16. Aquí vamos. Simón, a quien también conocemos como Pedro. Luego tenemos a Andrés, Santiago, el hijo de Zebedeo, Juan, quien también es hijo de Zebedeo, Juan, el que escribió el Evangelio, no Juan el Bautista. Luego tenemos a Felipe, Bartolomé, también llamado Natanael, Mateo, el recaudador de impuestos, y Tomás. ¿Por qué lo conocemos? Por el incrédulo. Tenemos a Santiago, hijo de Alfeo. ¿Alguien lo captó? Santiago, hijo de Alfeo. Bien. Luego, Tadeo, también llamado Judas. No es Judas Iscariote, sino Judas, hijo de Santiago. Sé que esto confunde. Luego otro, Simón, Simón el Celote. Y finalmente, probablemente quizás el más conocido, es Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. Es interesante cuando miras esa lista, ¿verdad? Los extremos de... mencionamos a Pedro al principio. Esto es lo que hace Lucas. Pedro, el discípulo más reconocido por promover el Evangelio, y Judas, el contrapunto, tristemente conocido por traicionar a Jesús y su maldad. Es un contraste realmente interesante. Ahora, para todos aquellos que dicen, vaya, solo había hombres, pues no, eso es totalmente falso.
Así que para todas ustedes, mujeres, también pueden sentirse animadas porque había muchas mujeres. De hecho, se los voy a leer. Mateo 27:55. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando de lejos. Esto es maravilloso. Creo que muchas veces nos centramos demasiado en estos discípulos individuales, estos hombres que seguían a Jesús. Sí, son muy importantes, pero creo que lo que debemos entender es que había un grupo de mujeres allí que desempeñaron un papel igual de importante en el ministerio de Jesús. Así que también voy a hablar de ellas y solo para darles una lista de algunas de estas mujeres que se mencionan en los evangelios, se las voy a dar. Aquí vamos. Tenemos a María Magdalena. Quizás recuerden que fue sanada por Jesús y estuvo presente tanto en la crucifixión como en el sepulcro. Conoceremos a Juana, la esposa de Chuza. Al tratar con él, descubriremos cosas realmente fascinantes. Es sin duda una historia maravillosa. Tenemos a una mujer llamada Susana, no sabemos mucho sobre ella. Tenemos a María de Betania y a Marta de Betania. Muchos de nosotros conocemos la historia de María y Marta. Tenemos a esta mujer llamada Salomé. Ella era la esposa de Zebedeo y la madre de Santiago y Juan. Y claro, María, la madre de Jesús. Esto es lo que estaremos analizando a lo largo de las próximas semanas. Espero sinceramente que todo esto les resulte de gran interés. Es una enseñanza sobre la historia, pero diseñada para que puedan aplicarla a sus vidas. Les hice entrega de la lista oficial. ¿Acaso alguien logró acertar? Muy bien. Bueno, pero leamos en Juan la primera vez que se menciona a los seguidores. Así podemos retomar esto y armar todas las piezas del rompecabezas. Está en Juan 1, 35 a 40. Al día siguiente, Juan estaba otra vez. Este es Juan el Bautista. Ya hablaré de él. Allí, con dos de sus discípulos. Así que Juan el Bautista ya tenía seguidores antes de que Jesús llegara a la escena. Y vio a Jesús, Juan el Bautista, que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que los seguían les dijo: ¿qué buscan? Esto es buenísimo. Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Así que en realidad no le responden directamente. Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron hablar a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Así que tenemos esta historia donde aparece este hombre, Juan el Bautista, que ya está ejerciendo su ministerio y tiene a estos dos seguidores, de quienes llegamos a saber que uno es Andrés y el otro es Juan. Juan es el autor del libro de Juan, el Evangelio según Juan. Esto es clave. Los dos primeros discípulos seguían a Juan el Bautista, al Juan decir: he aquí el Cordero de Dios, e inmediatamente lo siguieron. Es vital entender que las historias que exploraremos sobre ellos no se enfocan en hablar sobre ellos mismos. Todo giraba en torno a poner el foco en el Mesías, en el Cristo, en Jesús, que vino a reconciliarnos con el mundo. Así que empecemos antes de hablar de los discípulos. Tenemos que conocer a este hombre llamado Juan el Bautista, porque antes de los discípulos estaba Juan el Bautista y él tenía un papel especial. Te lo voy a leer. Esto también aparece en el libro de Juan y dice así: vino al mundo un hombre, es el primer capítulo, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esto es clave porque la fama suele cegar a los seguidores, ¿no?
Y Juan deja muy claro que Juan el Bautista no se centraba en sí mismo. No se trataba de construir su propio reino, su propio ministerio. Él señalaba a la luz, Jesucristo. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El pueblo israelita elegido desde el principio. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser, esto es increíble, hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, en su nombre. Tienen que entender cuando la Biblia habla sobre el nombre, vamos a profundizar un poco más en esto. Estás hablando de su esencia, su carácter, quién es Él, la persona misma de Dios, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esto es asombroso, porque la semana pasada compartí con ustedes sobre nuestro valor y nuestra valía que provienen de nuestro Creador. Tenía esa flecha amarilla de error en un iPad que nos muestra que a veces intentamos ganarnos nuestro valor de Dios, pero en cambio Dios nos da nuestro valor porque a través de Jesús somos injertados al nacer en la familia del Padre como sus valiosos hijos e hijas por la sangre de Jesús, no porque hayamos nacido de ciertos padres o en una posición determinada. Esta es una de las cosas que vamos a aprender sobre los discípulos, porque no eran hombres de renombre. Esto es lo que tienen que entender. Desde el principio, Dios Padre, como el gran arquitecto de todas las cosas, ya tenía un plan para tu restauración y para mi restauración mucho antes de que ocurriera nada. En el Antiguo Testamento se prevé, se prefigura y se habla del plan que Dios iba a ejecutar para que nosotros estuviéramos cubiertos bajo su bendición en su gracia. Lo asombroso de Juan el Bautista es que Dios está en los detalles. Su vida al anunciar el camino de Jesús nos enseña mucho sobre el carácter de Dios y nos invita a reflexionar para decir, Dios tiene un plan mayor de lo que imaginé. ¿Sabes cuando las cosas te bloquean y piensas, ¿cómo saldrá esto? Les mostraré cómo Dios tiene planes más altos y trabaja a nuestro favor, aunque no lo veamos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, se había profetizado que alguien vendría antes del Mesías para anunciar su llegada. Y está en Isaías 43. Dice, una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Así que cuando Dios decide venir a su pueblo en la forma de Jesús, hay un anuncio, una proclamación hecha por este hombre, Juan el Bautista. Voy a resumirles la historia de Juan el Bautista porque es verdaderamente notable. Cuando el nacimiento de Jesús estaba por suceder, María, la Madre de Dios, tenía una prima llamada Elizabeth, casada con Zacarías, un hombre que era sacerdote. Él pertenecía a una orden sacerdotal y servía en el templo. Estos sacerdotes iban al templo y mantenían la llama prendida todo el tiempo, permanecía encendida sin cesar, tanto durante el día como de noche. Fue precisamente en este lugar de solitud, en el templo, donde un mensajero celestial se le apareció de repente a Zacarías, trayéndole la noticia de que, contra todo pronóstico, tendría un hijo. Zacarías, lleno de un profundo asombro y una gran incredulidad, respondió con tono escéptico. ¿Ah, sí? ¿De verdad me estás diciendo esto? ¿Es eso siquiera posible a estas alturas? Vaya, pero luego duda del ángel y dice algo como, bueno, no sé cómo va a pasar esto porque mi esposa es muy mayor. Pues estoy resumiendo, ella ya no estaba en edad de tener hijos. Y como dudó de Dios, el ángel le dice que se quedará mudo a partir de ese momento. Entonces Zacarías sale del templo y la gente se da cuenta de que no puede hablar y que está mudo y dicen, ¿qué pasó? Debe haber visto un fantasma o algo así. Y así continúa la historia. Conocemos la historia
de cómo el Espíritu Santo desciende sobre María. María está ahora encinta por la semilla de Dios para dar a luz al Mesías y va a visitar a su prima Elizabeth y descubre que su prima Elizabeth también está encinta. Y cuando María y Elizabeth se encuentran y se saludan, el niño en el vientre de Elizabeth salta de alegría. Y esto es un presagio de quien llegará a ser Juan el Bautista. Al nacer el niño, los amigos y los parientes de Zacarías le preguntaron, ¿cómo se llamará? Todos ellos pensaban que le pondría su propio nombre o alguno de la familia. Y pide algo para escribir y dice su nombre será Juan, que es lo que el ángel le había dicho en el templo. Inmediatamente Zacarías fue liberado de su incapacidad para hablar y comenzó a proclamar alegría, la alegría del Señor. Mira, Dios nos abre un camino. Aun siendo desobedientes o cuando no confiamos o cuando no tenemos fe, Dios nos libera de esto cuando nos arrepentirnos y volvemos a sus caminos. Así que la primera historia de alguien que realmente seguía a Jesús es en realidad la de Juan el Bautista. Y nosotros tenemos que pensar un poco en eso, porque Dios está preparando el escenario antes de que Jesús venga para que ellos se pongan a cuentas con Dios. ¿Qué estaba haciendo Juan el Bautista? Bueno, para empezar, era un hombre que, según se dice, comía langostas y miel y vivía en el desierto y les ofrecía a la gente este mensaje de que el Mesías viene pronto y no querrán enfrentarse al juez. No querrás enfrentarte a Dios mientras vives en pecado. Por eso Juan les ofrecía a las personas esta oportunidad, una expresión tangible, como hablamos la semana pasada, un sacramento, un momento sagrado de gracia a través del bautismo para anunciar el arrepentimiento de su estilo de vida y de su pecado y para volver a los caminos de Dios. Fue una oportunidad para reconciliarse con Dios antes del regreso de Jesús. Lo dejaremos aquí y podrán comentar estos temas. Les daré preguntas para profundizar por su cuenta. En las próximas semanas profundizaremos en este viaje con los discípulos y las mujeres que seguían a Jesús, aprendiendo lecciones para nuestra vida diaria y ser mejores seguidores de Jesús. ¿Por qué? Para recibir más amor, paz, alegría y esperanza. Es el propósito de nuestra iglesia, seguir a Cristo. Jesús dijo, venid a mí los cansados y cargados, y yo los haré descansar. No te esfuerces tanto, ni vivas con ansiedad o depresión, solo confía en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan anunció al que había de venir y vino también por ti y por mí. Disfruten su tiempo. Hasta la próxima. Dios los bendiga.